Hola, vamos a iniciar la unidad 4 de estrategias de comunicación dentro del curso de conservación de hábitats y especies prioritarios de la Red Natura 2000 en la región levantina balear en el marco de actuaciones de defensa costera. El primer punto que abordamos es ¿por qué comunicar? En primer lugar, tenemos que saber qué queremos decir y a quién debemos decirlo. De esta manera ya podremos empezar a pensar en un comunicado de prensa, una conferencia, etcétera, etcétera. Todo lo concerniente con el medio ambiente suscita en los medios de comunicación un interés especial, por lo que en principio no será difícil encontrar un canal de transmisión a través de la prensa y medios de comunicación. Para presentar la información tenemos que hacer un esfuerzo científicos, técnicos, por conocer la profesión periodística, en cómo se requiere la información y cómo darla. Y al mismo tiempo vamos a intentar que los periodistas y profesionales de los medios de comunicación tengan también alguna formación o conocimientos técnicos sobre medio ambiente o ingeniería costera, de manera que les facilite la comprensión de los conceptos y las actuaciones que se desarrollen. Seguidamente vamos a abordar los distintos instrumentos que hay para divulgar mensajes. El primero de ellos son las conferencias de prensa. Es un acto muy formal en el que tenemos que transmitir algo muy importante y normalmente por una persona importante dentro de la organización. Los mensajes en las conferencias de prensa deben de ser claros y concisos y es un acto que hay que prever con bastante tiempo. Por lo tanto, vamos a procurar emitirlos a primera hora de la mañana para facilitar que puedan redactar sus crónicas y los vamos a convocar con varios días de antelación. Los mejores días para su realización son el jueves o el lunes. En cuanto a la duración, no deben de ser superiores a 30 minutos y deben tener una pequeña introducción de unos 5 minutos seguida de un turno de preguntas y respuestas. Otro consejo es no llenar la tarima de personas. Con que esté el director o una persona experta de la organización, un técnico más y un responsable de comunicación es más que suficiente. A la hora de preparar una conferencia de prensa debemos notificarla con antelación, como hemos comentado, entre una semana y no menos de 3 días, y hay que preparar a los oradores sobre posibles temas a tratar, ya que es posible que surjan temas que no tengan nada que ver, que hayan sido de interés periodístico días atrás y los periodistas quieran aprovechar la ocasión para preguntar acerca de ellos. En esos casos tendremos que tener unas respuestas cortas y concisas, tratando de reencaminar el tema que se trate hacia el objeto de la conferencia de prensa. Por eso es preferible entregar un comunicado de prensa en el que fijemos los límites del debate con los conceptos que se expongan en estos escritos. Otro consejo es preparar letreros con los nombres de los oradores para facilitarle a los periodistas que escriban bien el nombre de las personas que van a intervenir y los cargos que tienen en la organización. También se suele colocar una imagen de fondo para facilitar la imagen de marca. Y por último, el consejo es no evitar preguntas, ya que muchas veces hay que dar una respuesta, aunque sea concisa, aunque sea breve, pero los periodistas van a necesitar estas respuestas a la hora de redactar sus artículos. Las sesiones informativas.
Es más informal que una conferencia de prensa y se hace para facilitar información a los periodistas sobre un tema en particular que esté generando interés. En aparte de los periodistas, también participan técnicos, investigadores, y estas sesiones informativas es frecuente que algunas organizaciones las hagan periódicamente para tener ese canal de comunicación con periodistas acerca de los avances que se están produciendo dentro de sus actividades. En este sentido, otra forma para divulgar mensajes son los seminarios y cursillos, en los que participa personal de la entidad responsable, expertos, invitados, y tienen un formato más participativo y son pequeños cursillos que a veces pueden durar hasta una semana, con sesiones en los cuales pues, los periodistas especializados, en este caso, actualizan sus conocimientos sobre los temas a tratar. Los comunicados de prensa es una de las herramientas más utilizadas. Se emiten cuando surgen noticias interesantes para los medios de comunicación, como puede ser, en nuestro caso, el inicio de una actuación, su finalización, resultados de un plan de vigilancia o si se ha producido alguna incidencia. El comunicado debe ser directo y se debe comprender con facilidad. El elemento novedoso debe figurar con claridad en un titular corto y en una breve introducción, que no sea superior a 40 palabras. El comunicado no debe ocupar normalmente más de una hoja a 2 caras. ¿Qué destacar? Los periodistas siempre prefieren informar sobre asuntos primicias, lo más grande, lo más novedoso, dar datos, superficies, metros cuadrados, metros cúbicos. Todo esto hay que ponerlo bien claro y resaltarlo. En los comunicados de prensa evitaremos un exceso de vocabulario técnico, porque podemos hacer que el periodista pierda el interés. Es muy recomendable aportar enlaces como anexos en los que los periodistas puedan descargarse vídeos, fotografías, planos, y que sobre todo que todo este aporte de información quede fuera del comunicado de prensa para favorecer que este sea directo, conciso y de fácil comprensión. Cuando sea posible, redactaremos los comunicados de prensa en castellano, la lengua oficial de la zona, si la hay, y si es posible también en inglés, para favorecer su búsqueda en los buscadores de noticias en Internet. Los comunicados de prensa deben incluir la fecha en la que se emite y la ubicación en la que se ha producido. Y por último, hay que aportar una persona de contacto con sus direcciones, teléfono, fax, mail, y para que cualquier pregunta se dirija a una única persona. Las notas informativas facilitan la información general sobre asuntos relacionados sobre la marcha del proyecto en cuestión, como pueden ser pues, los seguimientos ambientales o los avances que está teniendo la obra periódicamente. No es una primicia, pero es una información que va manteniendo el hilo a lo largo de la duración del proyecto. De esta manera mantenemos el contacto con los periodistas y un contacto directo, evitando otras fuentes que puedan ser sesgadas de información. Los artículos de fondo son artículos generales que no tienen por qué abordar una obra en concreto, sino un concepto de ingeniería o de medio ambiente, por ejemplo, praderas de Posidonia, por ejemplo, en el que no hay una alusión concreta a una determinada época. Las referencias temporales son vagas para evitar que estos artículos caduquen. El estilo suele ser vivo, imaginativo, se admiten ciertas licencias literarias como aportar anécdotas y sobre todo conviene centrarse en lo que le afecta a las personas y cómo le afecta a la población.
Estos artículos no suelen tener más de 1000 palabras y se suelen aportar fotografías, planos, imágenes, ilustraciones que faciliten la comprensión a sus redactores y a sus lectores. Otro instrumento muy en boga últimamente son la filmación de películas y vídeo. Películas temáticas sobre un aspecto de una duración corta, no más de 15 minutos, que pueden tener mucho interés para determinados medios de comunicación o incluso pueden colgarse en plataformas de descarga de vídeos que suelen tener bastante audiencia si la temática es de interés, como puede ser medio ambiente o defensa de la costa. También hay otra opción que es el comunicado de prensa en vídeo, en el cual es como si emitiésemos un comunicado de prensa, pero grabado en vídeo con diferentes planos, entrevistas, imágenes y suele tener aceptación en los medios de comunicación. Por último, también se pueden emitir avisos que tienen una duración corta de entre 30 y 60 segundos sobre la marcha del trabajo y como material para los informativos están bastante valorados. Las emisiones en la web, puede utilizarse este recurso como alternativa o complemento a una conferencia de prensa para favorecer que tenga la máxima audiencia y que aquellos periodistas o profesionales de medios de comunicación que no puedan asistir porque se encuentren alejados, pues puedan tener un acceso a esa conferencia de prensa. Respecto al correo electrónico, es una herramienta de primer orden hoy en día y es muy adecuada para transmitir información, pero siempre hay que evitar inundar a los corresponsales emitiendo cualquier tipo de información. Hay que centrarse en la noticia que se pretende comunicar. Hay que conocer las necesidades del destinatario y enviar un elemento cada vez. Aunque estemos escribiendo de una forma rápida, hay que cuidar siempre la ortografía y el estilo, haciéndolo de forma similar a la que utilizaríamos si estuviésemos redactando un escrito. Debemos añadir enlaces para descargas de información adicional, como hemos comentado anteriormente, en el caso de comunicados de prensa, por ejemplo, y sobre todo contestar rápidamente a los correos electrónicos de los medios de comunicación o del público en general, para ver que es un canal activo y fiable. Por último, tenemos los blogs y los foros que determinadas entidades, incluso administraciones públicas, mantienen para divulgar y para facilitar el acceso a la información y contestar de primera mano aquellas preguntas que bien desde los medios de comunicación o personas particulares tengan interés en conocer. La realización de entrevistas. A la hora de efectuar entrevistas es muy recomendable seguir estas pautas. Mantener primero una escucha activa. Escuchar, entender, comprender y dar sentido al mensaje que el emisor está transmitiendo. La escucha activa requiere un esfuerzo superior al de hablar, porque tienes que estar entendiendo tanto lo que se emite de forma verbal como de forma paraverbal. De esta manera podremos saber qué nos están preguntando exactamente. Después hay que mantener el principio de empatía. Es la habilidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro. Para demostrar esta empatía se suelen utilizar frases como entiendo lo que sientes, noto que. La empatía significa comprender y respetar, pero no es sinónimo de aceptación. Parafrasear. Interpretar con nuestras palabras lo que el emisor nos está transmitiendo. Se verifica que se entiende el mensaje. Se utilizan frases como entonces, según lo veo, lo que pasa es que quieres decir que te sientes
Reforzar o hacer cumplidos. Son verbalizaciones que suponen un halago para otra persona y refuerzan su mensaje. Se transmite interés por la conversación y se utilizan frases como me encanta hablar contigo, esto es muy divertido, bien. Resumir, informamos al otro que se entiende el mensaje. Se usan frases como si no te he entendido mal, lo que me estás diciendo es... Y llegamos ya al plan de comunicación, que es ese plan que vamos a tener en la organización para poder comunicar las cosas. Lo primero es cómo, y la forma será por cualquiera de los medios que hemos especificado y con los formatos que hemos descrito. O sea, bien sea una conferencia de prensa, sesión informativa, seminarios y cursillos, comunicado de prensa, nota informativa, artículo de fondo, películas y vídeo, emisiones por la web, actos especiales o entrevistas. ¿Cuándo? Pues lo más recomendable es que sea al comienzo de la actuación. Y utilizaremos, por ejemplo, un comunicado de prensa. Si la obra dura más de 6 meses, se debe informar sobre su seguimiento, al menos cada 3 meses, con notas de prensa, pues que informen sobre los avances de la obra, los medios que se han utilizado, los resultados del seguimiento ambiental, si ha habido alguna incidencia, y al finalizar la actuación se puede emitir de nuevo un comunicado de prensa. Si el periodo de seguimiento ambiental es por varios años, debemos comunicar sus principales resultados al menos al finalizar cada periodo de seguimiento, con notas de prensa, y realizar, por ejemplo, un artículo de fondo. En ese periodo es muy posible que hayan surgido algunas entrevistas. ¿A quién? Pues deberemos tener un directorio de los medios de comunicación, con indicaciones de la clase de medio que es, qué ámbito, dirección, web, mail, teléfono, personas de contacto, y estos directorios hay que mantenerlos actualizados, ya que es muy posible que se produzcan cambios periódicamente. Abordamos el último punto de esta unidad, que es la crisis de comunicación. Si hemos realizado un plan de comunicación manteniendo comunicados, como por ejemplo el comunicado de prensa, las notas de prensa, buena parte de la posible crisis de información la habremos evitado, ya que hemos garantizado un canal directo de información, evitando que existan otros sesgados y quizás que no transmitan la veracidad o den un punto de vista subjetivo sobre determinadas actuaciones. En cualquier caso, siempre se puede producir una crisis de comunicación y para ello es importante transmitir la información de primera mano. Es también muy recomendable tener una persona que actúe como portavoz. Los principios que rigen una crisis de comunicación para gestionarla son el principio de anticipación, tomar la iniciativa en informar a la opinión pública, el principio de veracidad, en ningún caso transmitir noticias falsas, la transparencia informativa, es decir, no ocultar datos, sino en su caso ir administrándolos, y el principio de homogeneidad, es decir, tener una idea fuerza y transmitirla de una forma homogénea. Por eso es tan importante tener un único portavoz. Una crisis requiere tener en cuenta los siguientes puntos: revisar periódicamente los planes de comunicación, tener prevista una reacción inmediata, tener un único portavoz o director de comunicación, mostrar solidaridad con los posibles afectados que hubiese podido producirse y transmitir una información veraz que dé credibilidad y mantener la iniciativa y ser la fuente oficial en esa posible crisis informativa que se pueda producir. Y nada más. Gracias por vuestra asistencia.